Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro plan de lectura diario. Hoy día ya estamos a 16 de enero, día lunes 16 de enero, Génesis 38 al 40. En esta lectura vamos a encontrar varios episodios de lo que va avanzando a estas alturas ya de la vida de José. Dejamos un poco de lado la vida de Jacob, de Israel, para adentrarnos más profundamente en quién fue José, el hijo menor, antes de Benjamín, por supuesto, y ver cómo el Señor le muestra algo, como leímos anteriormente, pero pareciera que ahora, con lo que está pasando, es como que la promesa no se está cumpliendo. Porque el sueño, si recordamos la lectura anterior, era de unos fardos de trigo que se inclinaban hacia él. Y todo apuntaba a que si esto era del Señor, el Señor le estaba mostrando que en algún momento sus hermanos se iban a arrodillar frente a él, a hacerle una reverencia. Pero con esto de que lo hayan vendido y con esto de que ahora él está en Egipto trabajando para el faraón, pareciera que la promesa de Dios no se fuera a cumplir. Pero vamos a seguir avanzando en la lectura. Y hoy día la reflexión que quiero hacer no tiene relación con esto que les acabo de decir, pero sí más adelante vamos a ver cómo Dios sí cumple su promesa. La reflexión de hoy es acerca del versículo 9. Cuando la mujer del faraón le exige estar con ella, y él responde: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José no pone ante esta mujer ninguna otra razón de temor, de ninguna otra cosa, sino la respuesta es: ¿cómo haría este mal y cómo voy a pecar yo en contra de Dios? El temor de Dios que tenía José es un ejemplo para todos nosotros, hombres y mujeres, que frente a una situación delicada como esta, la primera reflexión, el primer pensamiento es: ¿cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Luego en el Nuevo Testamento leímos Mateo capítulo 12, desde el 22 hasta que termina la lectura. Y vemos desde el versículo 22 en la lectura, pero me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño análisis de lo leído entre el versículo 25 al 32, donde podemos ver lo siguiente, que pareciera que el 31 en adelante está separado de lo que dice el 30 hacia arriba. Y lo hemos hablado otras veces, que a veces pareciera que son enseñanzas que están puestas en lugares unidas, pero que son enseñanzas aisladas unas de otras. Pero como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay palabras clave. Por ejemplo, en el versículo 31 dice por tanto. Y cuando la palabra dice por tanto, es porque viene de una idea anterior. O sea, explica una idea y luego dice por tanto y explica la otra. Entonces es una profundización. Y desde el versículo 25 al 30 estamos viendo cómo los fariseos cuestionan al Señor. Y Él les dice: si yo echara demonios en el nombre de Belcebú, ¿cómo podría hacer eso? O sea, estaría dividido el reino. Y dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces les está explicando y los está llevando a ellos a entender que Él por ningún motivo venía ni hacía cosas en nombre de Satanás, cosa que los fariseos estaban poniendo en duda. Y en este contexto es que luego dice: por tanto, todo pecado de blasfemia les será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Él está poniendo delante que ellos, como los fariseos, los estaban cuestionando a Él.
y aunque estuvieran súper errados, en el fondo está diciendo, eso puede ser perdonado. Pero si ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón de Dios. Movámonos en la vida como José, que frente a situaciones, él fue adecuado, temeroso del Señor, y no puso como excusa o como razón para no hacer algo, no puso nada, ninguna otra cosa que no fuera, ¿cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Y asimismo seamos temerosos en blasfemar, en contra de Dios, en contra del Hijo, pero sobre todo, cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la palabra indica literalmente que eso no tiene perdón de Dios. Los dejo con esto y nos vemos mañana en la próxima lectura. Un abrazo.